Vamos con la primera pregunta. Dice, un paciente con infección VIH se presentó con 40 linfocitos CD4. O sea, su valor de CD4 es 40. Sabemos bien que con menos de 200 es estadio SIDA, es la fase terminal de la enfermedad, el estadio 3, desde el punto de vista inmunológico, y él tiene 40. ¿Ya? O sea, es presa de cualquier infección oportunista prácticamente. Y una carga viral de 2 millones de copias. ¿Cuánto era carga viral alta? ¿Recuerdan? Más de 100.000. 100.000 o más era carga viral alta, así se consideraba. 2 millones es extremadamente alta. Dice al momento del diagnóstico, ¿no? O sea, esos eran los valores, 40 de CD4 y 2 millones de carga viral. ¿Con cuánto se inicia el targa? Porque tenemos que aprovechar la pregunta. ¿Con cuánto es CD4? Pues se pregunta examen, solamente eso, 350 para abajo, ¿ya? 350 para abajo es indicación de iniciar targa. Bueno, retomamos. Inició tratamiento antirretroviral, dice, con efavirenz, tenofovir y entricitabina. Eso no es tan importante, ¿ya? No se mareen por los nombres, simplemente ahí empezó tratamiento antirretroviral. 3 semanas más tarde desarrolló un cuadro de fiebre, malestar general y adenopatías cervicales bilaterales, ¿ya? Adenopatías cervicales bilaterales. Cuando dice el Mountoux está haciendo referencia a lo que nosotros conocemos como PPD, ¿no es cierto? Más o menos es lo mismo. Es lo mismo en realidad. Dice, el Mountoux fue negativo. La radiografía de tórax se observaban múltiples adenopatías mediastínicas. ¿Qué significa? Que esas adenopatías que estaban a nivel cervical también seguramente estaban a nivel de mediastino. Eran las mismas. Y en los análisis más recientes, ojo que ha pasado 3 semanas de haber iniciado la terapia, dice presentaba 700 CD4. ¿Con cuánto había empezado? Con 40. Por si acaso, la velocidad con la que disminuye en la historia natural de la enfermedad es 60 a 100 por año. Y para recuperar es algo parecido. Lo normal, lo común. ¿Ya? O sea, no es dable que en 3 semanas de 40 se vaya a 700. Es un valor extremo. ¿Ya? Es una recuperación muy pronta, muy rápida. Y una carga viral de 1000 copias, dice. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué dicen, doctores? ¿Qué es lo que ha podido suceder? Habíamos comentado que cuando una persona es diagnosticada de VIH, no significa que de inmediato hay que darle tratamiento antirretroviral. No es una emergencia en ninguna circunstancia. Así tenga uno de CD4. ¿Ya? Podría llegar a ser una urgencia, porque hay que apresurarse, pero no es emergencia. Porque para empezar, el tratamiento antirretroviral no lo va a mejorar en un día, lo va a mejorar en meses. Ya es empezar hoy día, mañana o pasado mañana, o dentro de 15 o 20 días, desde el punto de vista práctico, es exactamente lo mismo. ¿Ya? A esa pregunta clásica de que, como no empiezo todavía el tratamiento, seguro que mis defensas van a ir bajando. Falso. Baja 60 a 100 por año. Entonces, si tiene un valor de 40 linfocitos CD4, en una semana vas a ir teniendo probablemente 40 linfocitos CD4. Muy bien. ¿Cómo se llama ese proceso de recuperación muy pronta de la inmunidad desde 40 linfocitos hasta 700 en un muy corto periodo de tiempo? Ha hecho una reconstitución de su sistema inmune. Y cuando eso sucede, ¿qué cosa pasaba? ¿Cómo se llama a veces síndrome? Síndrome de reconstitución inmunológica. Vale decir que esta persona, al tener inicialmente 40 de CD4, es muy probable que haya tenido también infecciones oportunistas latentes. Y cuando ha mejorado su inmunidad, lo que inicialmente no era perjudicial para esa persona, porque prácticamente se comportaba como materia inerte, no tenía inmunidad, no había reacción antígeno-anticuerpo, al mejorar su inmunidad, esa reacción antígeno-anticuerpo se hace evidente, porque ya tienen con qué defenderse. Y esa mejora muy pronta puede desenmascarar cuadros ocultos de infecciones oportunistas. Una persona puede hacer tuberculosis, una persona puede hacer toxoplasma, una persona puede hacer meningitis por criptococo después de haber iniciado el targa. Eso se llama síndrome de reconstitución inmunológica, cosa que ya se ha conversado, lo estamos recalcando. ¿Cómo me doy cuenta que es un síndrome de reconstitución inmunológica? Porque ha subido muy pronto el valor de CD4 y la carga viral también prácticamente se ha suprimido en muy corto periodo de tiempo. Esto debió haber pasado por lo menos
miren, para subir a 100 nada más, quizá en unos 6 meses, pero se ha ido a 700 desde 40, en 3 semanas, muy pronto. Ese cambio brusco de inmunidad, de 0 prácticamente a llevarlo casi a la normalidad, puede desencadenar eso. Entonces, definitivamente lo que se ha activado es una enfermedad, primeramente, lo más probable, infecciosa. ¿Ya? Infecciosa. El síndrome de reconstitución inmunológica probablemente sea casi en la totalidad de los casos etiología infecciosa. Se activan las infecciones oportunistas. Aquí, ¿qué tenemos de infecciones oportunistas? Tenemos Pneumocystis jirovecii, tenemos criptococosis, ¿ya? Linfoma no es una enfermedad infecciosa, lo mismo que reacción adversa al tratamiento tampoco, y tuberculosis, que es otra enfermedad infecciosa. ¿Cuál de esas tres, tuberculosis, criptococosis sistémica o infección por PCP o Pneumocystis jirovecii, se parece al cuadro clínico de aneopatías cervicales, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que está mencionando ahí? ¿Cuál van a elegir? Así es. Entonces la alternativa es, ya, muy bien, la alternativa A. ¿Se entendió? ¿Recordaron? Ya. Entonces, en el examen les pueden preguntar cosas parecidas. Les pueden decir, una persona inicia targa y a las 2 semanas, a las 3 semanas, hace meningitis. Definitivamente es una reconstitución inmunológica. Cuando una patología aparece prontamente de haber iniciado el targa, es una reconstitución inmunológica. O incluso puede empeorar un cuadro que ya está presente. Por ejemplo, una persona con TB inicia tratamiento y al poco tiempo de que ha iniciado el tratamiento antirretroviral, teniendo ya la TB incluso en tratamiento también, digamos, empeora la TB en lugar de mejorar. Eso también es un síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Cuáles son las patologías que más frecuentemente hacen reconstitución inmunológica? Justamente TB. ¿Ya? Entonces, por todo lado, la posibilidad era esa. Bueno, vayamos a la pregunta número 2. Hombre, dice, de 72 años de edad, como antecedentes tiene que es un exfumador importante, hipertenso, diabético, en tratamiento con antidiabéticos orales. O sea, es una persona inmunosuprimida, ¿no es cierto? Muy bien. Dice infección dentaria que precisó extracción de pieza dental 1 año antes del episodio actual. O sea, hace más o menos 1 año ha tenido un problema a nivel de piezas dentarias que ha motivado incluso la extracción de una pieza dental. Ingresa en el servicio de infecciosas por presentar fiebre, tumoración en el ángulo de la mandíbula. ¿A qué se refiere ángulo de la mandíbula? Hay que ubicarnos. Está hablando de, ¿no es cierto? De la rama, digamos, le podríamos decir la rama del maxilar, la parte inferior, justo a la angulación, ¿no? Antes de empezar prácticamente con la arcada de la mandíbula inferior. Muy bien, dice que en el ángulo de la mandíbula ha presentado una tumoración. Refería haber presentado tumefacción en dicha zona, ¿ya? En varias ocasiones en el último año, o sea, no ha sido una vez, se ha repetido una vez y otra vez y otra vez. Por lo que había acudido al dentista y había recibido varias pautas de tratamiento antibiótico con amoxicilina, con disminución de la tumefacción mientras tomaba el tratamiento antibiótico y reaparición posterior. Significa que la amoxicilina funcionaba, ¿ya? Pero dejaba de tomar y otra vez recaía. ¿Qué etiología le sugiere el cuadro clínico del paciente? ¿Qué pensarían? Están en el examen, es posible que de repente hay temas que no lo han tocado del todo bien, ¿ya? Pero están en el examen, pónganse a pensar en esa situación. Si mejora con la amoxicilina, el carcinoma epidermoide mejora con una amoxicilina, descartado. ¿Una celulitis facial podría mejorar? Podría, ¿no? Quizá, podría mejorar. Listo, es una posibilidad. Actinomicosis, ¿qué cosa es la actinomicosis? ¿Es hongo o es una bacteria? Es una bacteria, cuidado, ¿ah? La actinomicosis está producida por el Actinomyces israelí, es una bacteria gram positiva anaerobia. Tiene el nombre, pues nos lleva a pensar en un agente etiológico fúngico, ¿no? Pero es una bacteria, cuidado. La tuberculosis, peor aún ósea, o sea, una osteomelitis tuberculosa, ¿mejoraría con amoxicilina? Definitivamente no, ¿no es cierto? Y el otro dice osteomelitis mandibular por cándida. ¿La etiología fúngica mejoraría con amoxicilina? ¿Están todos conectados con la pregunta? ¿Sí? ¿No, no es cierto? Ya, entonces, ¿qué les queda? Actinomicosis y les queda celulitis facial. Una celulitis, ¿ya? ¿Creen ustedes que puede ser en el mismo lugar y a repetición, vez tras vez, y que mejore y otra vez
O sea, prácticamente cedía al tratamiento con la amoxicilina, pero nuevamente repetía. Esta bacteria Actinomyces, ¿ya?, que produce justamente la actinomicosis, por si acaso, si bien es cierto, está relacionado a dispositivos intrauterinos, está relacionado a enfermedades inflamatorias pélvicas, que justamente cuando toman la muestra de la secreción, ¿ya?, y lo observan al microscopio, los famosos gránulos de azufre, seguramente sí lo han leído, ¿ya? Seguramente sí lo han leído. El tratamiento es en base a penicilina, pero por mucho tiempo. Hablamos de 6 meses de tratamiento. Doxiciclina también. Si reparamos en esa situación, ¿creen o no que es factible lo que menciona el cuadro clínico? Es una persona que ha tomado amoxicilina, mejora y como lo deja, vuelve a recrudecer porque obviamente no ha completado ese periodo largo de tratamiento. ¿Ya? Ahora, la celulitis, si se diera la amoxicilina, no tendría por qué recrudecer y en el mismo lugar. Y es más, la actinomicosis, todos somos portadores de esa bacteria a nivel de cavidad oral. Y justo el lugar donde más se presenta es en esa zona que está hablando, ¿ya? En el ángulo de la mandíbula, ¿ya? La actinomicosis. Otra cosa que también produce la actinomicosis es enfermedad inflamatoria pélvica, asociado a mujeres que usan dispositivos intrauterinos. Y como somos portadores a nivel de cavidad oral, una forma muy común de transmitir es durante las relaciones sexuales, ¿ya? Lo que les digo es así directamente lo que sucede. El varón, lógicamente la mujer también tiene a nivel de cavidad oral, pero el varón lo transmite al pezón de la mujer. Y se manifiesta muchas veces como una mastitis que fistuliza. Y no se sabe qué es. Piensan que es TB, piensan que es otra cosa, y fistuliza, y el tratamiento es prolongado. A veces llega 8 meses, 9 meses, hasta que remite. Fistuliza por varias partes, ¿ya? No en un solo lugar. Entonces, cuidado, este tipo de pregunta, actinomicosis, ¿ya? Actinomicosis, la alternativa C. A ver, vayamos acá. La pregunta número 3. Dice, entre los siguientes fluidos corporales sin contenido hemático, ya, o sea, donde no interviene la sangre, ¿no? ¿Cuál de ellos no se considera potencialmente infeccioso para la transmisión del VIH? O sea, habrá fluidos que puede transmitir el VIH y hay fluidos que no. Miren, nos menciona líquido cefalorraquídeo, semen, secreciones vaginales, orina y líquido pleural. ¿Qué pensarían ustedes? Yo creo que, por ejemplo, semen y secreción vaginal definitivamente sí. Ya quizás sea la vía más común de transmisión. ¿Qué opinan del líquido cefalorraquídeo y del líquido pleural? ¿Qué opinan? Sí, son líquidos potencialmente infecciosos también, no solamente para el VIH. Si una persona tiene hepatitis, por ejemplo, también se podría transmitir, ¿ya? Pero la orina, no. La saliva, no. Las lágrimas, no. El sudor, no. Que también son secreciones. Entonces, sangre a la cabeza. Después está las efusiones que puede haber en las serosas, o sea, un derrame articular, derrame pleural, derrame pericárdico, podría también transmitir el líquido cefalorraquídeo y obviamente las secreciones tanto vaginal como el semen. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? La alternativa D, o sea, orina. ¿Queda claro? ¿Sí? Queda claro. Sigamos. Paciente de 48 años que consulta por un cuadro de fiebre, cefalea frontal intensa y sensación nauseosa de 48 horas de evolución. Siempre cuidado con ese tono, 48 horas de evolución, no es más. 2 días. Se supone que pasados 2 días anteriores no había nada, ¿ya? ¿Qué más? A la exploración física presenta un estado general conservado, o sea, a pesar de la fiebre y la cefalea, su estado general no está comprometido. No tiene lesiones cutáneas,
se aprecia una discreta rigidez de nuca, con signo de kerning positivo. Obviamente si hay rigidez de nuca, tiene que haber kerning también, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de rigidez de nuca y hablamos de kerning, ¿en qué estamos pensando? Es una meningitis. ¿O alguien tiene duda? No, ¿no es cierto? Así como lo ven ustedes y en vuestra práctica diaria dicen hay kerning, hay Brusinki, esto es meningitis, igualito, en el examen tienen que pensar igual. Es una meningitis. Muy bien. Sigamos. Ante la sospecha de meningitis se practica una punción lumbar que da salida a líquido de aspecto claro. De aspecto claro. Importante, ¿ah? Con proteínas 170. Glucosa 54. Dice glucosa plasmática 98. No se dejen marear por esa cosa que está entre paréntesis. ¿Ya? Eso de estar relacionando la glucosa plasmática con la glucosa del líquido cefalorraquídeo tiene sus limitaciones. Glucosa por encima de 50 en líquido cefalorraquídeo es normal, punto, no hay nada que discutir. ¿Ya? Más de 50 es normal. Y cuando en el examen quieran mostrarles glucosa baja, no les van a poner 49, les van a poner 20, 10, 5, como para que no haya discusión de que realmente está disminuido a nivel del líquido cefalorraquídeo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, entonces más de 50 o 50 redondos es normal, no hay nada que discutir ahí. Dice 54. Yo podría traducirlo así entonces. Existen células a predominio mononuclear, ¿no es cierto? ¿Cómo manejábamos eso? Cuando era mononuclear había dos posibilidades y eran TB o viral, punto, porque no había otra posibilidad. Era TB o era viral. La TB consume glucosa, la etiología viral no. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ya. Entonces, si no ha consumido glucosa y es mononuclear, la etiología es de tipo viral. Ahí todavía nos dan más cosas. ADA nos ponen ahí como para un poquito marearnos, porque donde vemos ADA, pensamos en TB de inmediato. Y cuidadito, ADA es inespecífico, se eleva hasta en las meningitis bacterianas. En criptococo también, en linfoma también, y obviamente también en la TB. Así es que no es un marcador específico de ninguna patología. ¿Estamos de acuerdo con que es viral? Dice cuál es la causa más probable de la meningitis de este paciente. Así, sin mirar las alternativas, ustedes podrían recordar cuál es la etiología de las meningitis, de etiología viral. ¿Cuál es el agente patógeno viral más común? ¿Qué dicen? No confundan encefalitis con meningitis. Encefalitis es herpes tipo 1, no hay nada que discutir. Meningitis es enterovirus. Cuidado que sea pregunta directa. ¿Ya? Refuercen esa idea. ¿Qué van a marcar aquí? Enterovirus. ¿Se entiende? ¿Ya? Incluso en algunos exámenes, ustedes aquí mismo han tenido preguntas que hacían referencia a lo mismo, pero la pregunta era directa. El agente causal más común, más frecuente de las meningitis virales es, y la respuesta es enterovirus. Si dice encefalitis, para lo cual no debería haber kerning ni rigidez de nuca, porque la encefalitis es compromiso del encéfalo mismo, ya no es de las meninges propiamente. Ahí pensarían más bien en herpes, pero nunca en herpes tipo 6 como está aquí, ¿no? Tendría que ser ¿qué tipo de herpes? El que produce encefalitis tipo 1 a la cabeza, ¿sí? Podría estar el tipo 2 también, pero es más el tipo 1. Muy bien. ¿Y qué cosa produce el herpes 6? Para exprimirle un poquito a la pregunta. La roceola infantil o exantema súbito, así es. Siguiente. Lactante de 13 meses que acude a urgencias por fiebre de hasta 39 grados centígrados, de 48 horas de evolución, igualito, 48 horas de evolución, muy pronto, sin otra sintomatología asociada, solamente fiebre, nada más que fiebre. Dice, exploración de órganos y aparatos sin hallazgos significativos, destacando buen estado general, o sea, tiene fiebre, más no otra cosa, aparente al menos. 13 meses también, ¿no? Es algo difícil examinar un paciente de 13 meses. Dice, usted le iba a entregar el alta domiciliaria, o sea, seguramente para manejar la fiebre, pero el interno de pediatría, que está de guardia, le pide un examen completo de orina, o sea, le pide por cuenta propia, cosa que a veces sucede, ¿no? Y un urocultivo por sondaje. En la orina destaca leucocituria,
hematuria, nitritos positivo. ¿Alguna duda, doctores? Nitritos positivos, sinónimo de infección urinaria. Así es. Y en el gram de orina se observan bacilos gram negativos. Si dice bacilos gram negativos, ¿cuál es el agente causal más común de una ITU? Escherichia coli, ¿no es cierto? Pero por ahí está Klebsiella, por ahí está Proteus, que toditos son gram negativos. ¿Ya? A eso se está refiriendo. O sea, gram negativos. Lógicamente, la primera posibilidad debe de ser una Escherichia coli. En la analítica de sangre no existe leucocitosis. No hay leucocitosis. O sea, no hay un compromiso general. Por eso es que el paciente estaba, entre comillas, por lo demás, normal. Y la proteína C reactiva es de 0,05. O sea, está normal también la proteína C reactiva. El interno le dice ahora, me imagino después de haber preguntado, ¿ya?, que no es preciso que el niño ingrese. Probablemente lo están evaluando. O sea, no, que no se interne. ¿Ya? Y se le debería de pautar un antibiótico oral. Lógico, está estable, hay que darle antibiótico, terapia por vía oral. Señala el tratamiento empírico menos adecuado. ¿Por qué empírico? Porque no hay aislamiento de la bacteria. Empírico. Dice menos adecuado en este caso. ¿Qué pensarían? A ver, vayamos. ¿Qué cosa es cefixima? Cefalosporina ¿de cuánto? De tercera generación, vía oral. Por lo tanto, sí se le puede dar. Si es de tercera generación, ¿cubre a la E. coli o no? Sí, claro que sí. ¿Y cubrirá a una E. coli que tenga beta-lactamasa o penicilinasa incluso? También. ¿Sí o no? Si hidroliza penicilinas, no hay problema. El otro es cefalosporina, lo cubre. Y si tuviera una beta-lactamasa de espectro ampliado que hidrolice hasta segunda generación, también lo puede cubrir. O sea, cefixima estaría excelente. Cotrimoxazol. ¿Ya? Cotrimoxazol es un antibiótico, ¿no?, bactericida. ¿Cubre gram negativos? Por supuesto que sí. ¿Gram positivos? También. ¿Ya? Lo único que no cubre es anaerobios, pero nadie está pensando en etiología anaerobia. Es más, el cotrimoxazol está en muchas guías como parte de tratamiento de infecciones urinarias, por si acaso. ¿Ya? El otro dice cefuroxima. Cefuroxima es una cefalosporina de segunda. Si, digamos, esta bacteria produjera penicilinasa, no habría problema. La cefuroxima se lo lleva a encuentro. El cotrimoxazol también, por si acaso, sí. ¿Por qué? Porque una beta-lactamasa es para beta-lactámicos y el cotrimoxazol es una sulfa. Por lo tanto, no va a ser resistencia mediante beta-lactamasas. ¿Y por qué pienso en beta-lactamasas? A ver, ¿quién me dice? Porque es el principal mecanismo de resistencia de los gram negativos. ¿O no lo hemos dicho? Y de los gram positivos, su principal mecanismo de resistencia, modificación de PBP. Ya, o sea, fíjense, estamos aplicando todo, tratando de repasar, estamos en repaso, estamos tratando de recordar todo, darle sentido a la pregunta. Entonces, por eso es que pienso como primera posibilidad beta-lactamasas. Cefixima está bien, cotrimoxazol está bien, cefuroxima también. Amoxiclavulánico, ¿se libra de las penicilinasas o no? Si habría una penicilinasa, hidrolizaría. ¿Qué es lo primerito que hidrolizaría de los 5 que están ahí? Si hubiese una penicilinasa. ¿Qué es lo primero que se llevaría de encuentro esa penicilinasa de la bacteria? Amoxicilina, ¿sí? Porque es una penicilina. Pero si le agregamos inhibidor de penicilinasa, como es el ácido clavulánico, amoxiclavulánico, ya funcionaría. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cefuroxima, que es de segunda generación, también funcionaría. Cefixima de tercera, con mucha más razón. Pero amoxicilina, digamos, si en el caso fuese sensible, está bien. Pero si por lo menos tuviese penicilinasa, ya no funcionaría. Tienen que enfocarlo de esa manera, ¿ya? Por las posibilidades de resistencia. ¿Cuál creen ustedes que sería el menos adecuado? No dice que es contraindicado, ¿eh? El menos adecuado de los que están enumerados ahí. Así es, ¿ya? Tienen que enfocarse en la pregunta. Las primeras preguntas, un buen número de preguntas de las que estamos viendo, la idea es que durante la pregunta se repase algunas cosas. Según vayamos avanzando, hay otro grupo, de la mitad más o menos, donde las preguntas son directas. O sea, no hay nada que pensar, solamente es recordar. A ver, esta de aquí. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico ambulatorio de elección? ¿Ya? En la enfermedad inflamatoria pélvica leve a moderada. Leve significará pues que no causa ni siquiera mayor dolor, solo cierta incomodidad. Moderada es cuando ya definitivamente hay dolor y
La complicada ya cuando viene asociada a abscesos intraabdominales, por ejemplo, y requiere evacuación quirúrgica y todo lo demás. Es leve a moderada, por lo tanto se puede tratar por vía oral. ¿Cómo van a enfocar esta pregunta? Sin ver las alternativas, ¿ya? Sin ver. Cuando les dice cuál de las siguientes para elegir por otro motivo, no hay problema, pero acá dice de elección. Entonces, si no sabemos el de elección, lo pensamos. ¿Cuál es el principal agente etiológico de las enfermedades inflamatorias pélvicas? También lo hemos dicho. ¿Cuál es? Sin miedo. Clamidia. Clamidia es el principal agente etiológico de las enfermedades inflamatorias pélvicas. ¿Cuál de los antibióticos que están mencionados aquí cubriría clamidia, para empezar? ¿Acitromicina cubriría clamidia? Sí, eso es uno. ¿Doxiciclina cubriría clamidia? También, ambos. ¿Ya? Y el segundo agente etiológico en orden, anaerobios. ¿Acitromicina cubre anaerobios por sí sola? No. ¿Amoxiclavulánico? Sí. Si yo quiero cubrir ambas etiologías, clamidia y amoxiclavulánico, y es más, por definición, la terapia de la EPI es prolongada, son 3 semanas de tratamiento. Acitromicina por eso no funciona. Acitromicina solamente es para clamidia por uretritis, punto, no para otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Amoxicilina clavulánico más doxiciclina. Vuelvo a repetirles, no se compliquen, porque lo que estamos haciendo es repasar, no estamos haciendo un concurso de quién responde más rápido. La idea es que se repase con lo que estamos hablando de otros conceptos más. ¿Ya? A veces puede quedar la idea de que, no le he dado a muchas preguntas y preocuparme. No, la idea no es que yo traiga para que quién me responde más, sino tratar de aportar por una vez más, tratar de recordar, de conjuncionar ideas. Muy bien, vayamos a la siguiente, pregunta 7. Miren, esta pareciera que es una pregunta que no tiene nada que ver con la patología infecciosa, pero léanlo todo. Dice, la leche humana es el alimento natural y apropiado durante el primer año de vida. Aprovecharé para decirles, ¿hasta cuánto se recomienda hoy en día como parte de la dieta? Lactancia materna exclusiva está bien, eso es perfectamente conocido, pero como complementaria, ¿hasta qué edad? Hasta los 2 años, por si acaso. Era 1 año, hasta hace algún tiempo. Son 2 años, bien claramente. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, acá nos dice que durante el primer año de vida, ya es un alimento natural y apropiado. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones al respecto no es cierta sobre la lactancia? Lean todo. Habrá cosas que de repente no están claras, pero están en el examen. Dice, contiene anticuerpos bacterianos y víricos. Quizás sepamos, quizá no. Dice, se asocia con una menor incidencia de alergia o intolerancia a la leche de vaca. Quizás sí, quizás no. Están bien reconocidas las ventajas psicológicas de la lactancia de pecho, tanto para la madre como para el niño. Por si acaso todo lo que estamos mencionando es cierto, y esto último también está perfectamente descrito, ¿ya? Pero no quiero comentar lo que no me corresponde a mí. Y el otro dice, miren, una aberración. No se ha documentado la transmisión del VIH por leche materna. ¿Qué opinan? Falso. Por eso cuando tienen una pregunta, lean todo. No digan, lo dejo para después, porque parece que es un tema de los cuales no he leído. Quizá en la alternativa sí esté lo que necesitan. Miren, marcan eso y ya no necesitan ni ver lo que sigue. ¿Ya? Sin embargo, esto que está aquí, al último, que dice, la leche humana contiene lactoferrina, y esta lactoferrina tiene un efecto inhibitorio para el crecimiento de E. coli, también es verdad. ¿Ya? No vaya a ser que eso nada más sea motivo de una pregunta. Vayamos a la siguiente. 8. Paciente politraumatizado ingresado a la unidad de cuidados intensivos que presenta neumonía asociada a ventilación mecánica. Yo les podría preguntar, a manera de que recordemos, cuando teníamos neumonía asociada a ventilación mecánica, habían 2 bacterias que estaban presentes. ¿Cuáles eran? Neumonías intrahospitalarias, ya, pseudomonas a la cabeza. No hay nada que discutir. Pero cuando colocaban tubo y lo metían a ventilación mecánica al paciente, habían otras 2 bacterias que entraban a tallar. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Acinetobacter y estafilococo. Eso lo hemos dicho. Incluso el que primero coloniza es Acinetobacter, no es siquiera estafilococo. Ya, entonces coincide con el enunciado. Dice, paciente politraumatizado ingresado a UCI que presenta neumonía asociada a ventilación mecánica. El hemocultivo es positivo.
Acinetobacter baumannii, o sea, está haciendo bacteriemia, ¿sí? Dice resistente a carbapenem y ampicilina sulbactam. Aquí nos detenemos un poquito. ¿Cuál de los siguientes antibióticos sería el de elección? Bueno, vamos a ver. Sin embargo, esto quiero que quede claro. ¿Cuál es el tratamiento para el Acinetobacter? Lo hemos dicho, pero como hemos hablado en tanto tiempo, de poco en poco, quizá no lo tienen todo bien ordenado. ¿Cuál es el tratamiento para Acinetobacter en general? Sulbactam. Ese sulbactam, que por sí solo uno podría pensar no tiene efecto antibiótico, sí tiene contra Acinetobacter. Es el tratamiento de elección. ¿Clavulanato tiene efecto antibiótico por sí mismo? No. Cuando le añaden amoxiclavulánico, funciona, pero ácido clavulánico solo no tiene ningún tipo de función. ¿Ya? Cuando decimos tazobactam solo, tampoco, pero por si acaso el sulbactam sí, y justamente contra Acinetobacter. Y es más, ese es el tratamiento de elección para Acinetobacter, el sulbactam. Entonces, cuando dicen ampicilina sulbactam, no es por la ampicilina, por si acaso, es por el sulbactam. Podrían ponerle cefoperazona sulbactam, no es por la cefoperazona, es por el sulbactam. ¿Ya? Como no hay sulbactam solo, se utiliza de esa manera. Pero dice que es resistente a ese tratamiento, que es de primera línea. Cuando eso sucede, la terapia que nos queda es carbapenem. ¿Ya? Pero también dice que es resistente a carbapenem. Eso se llama Acinetobacter multidrogo resistente, MDR. ¿Ya? MDR. Solo hay una terapia para usar ahí. ¿Cuál creen que es? A ver. Si se equivocan, ya has dicho, equivóquense con confianza. Creo que ya tenemos el suficiente tiempo para estar en confianza y para no sentirse mal si uno se equivoca. Linezolid dijeron en algún momento. Linezolid, por si acaso, es un antibiótico que actúa sobre gram positivos. ¿Ya? Gram positivos. Es un equivalente a lo que podría ser la vancomicina. O sea, estafilococo, sobre todo, enterococo también. ¿Ya? Acinetobacter, ¿qué será? ¿Gram positivo o gram negativo? Gram negativo, claro, es un gram negativo. ¿Ya? Acinetobacter es un gram negativo. ¿Cuál creen que se puede usar? Miren, vancomicina también cubre gram positivos, ¿no es cierto? Entonces, chao vancomicina, chao linezolid. Nos queda cefepime, amicacina, colistina. ¿Qué dicen? Amicacina. Ya. No sé si en algún momento lo hemos comentado, yo recuerdo que sí. A pulmón no llegan los aminoglucósidos. Así de sencillo. ¿Ya? Eso es uno. Dos, no existe monoterapia con aminoglucósidos para ninguna patología. Los aminoglucósidos se asocian. ¿Ya? Se asocian. Por ejemplo, endocarditis. ¿Se acuerdan? Vancomicina más gentamicina. Se asocian. Pero en monoterapia para nada. Es más, un Acinetobacter MDR prácticamente es resistente, por algo es MDR, a todos los antibióticos que actúan contra gram negativos. O sea, es resistente a ciprofloxacino, a cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta, ¿ya? A carbapenem, como ven ahí, y también es resistente a su terapia de elección, que es el sulbactam. Entonces, cefepime no puede ser, amicacina no puede ser, linezolid y vancomicina son terapia para gram positivos. Colistina. ¿Qué saben de la colistina, doctores? Se los mencioné por ahí en un momento. La colistina justamente es el antibiótico de elección para Pseudomonas multidrogo resistente y para Acinetobacter baumannii multidrogo resistente. La colistina es un antibiótico arcaico, no es un antibiótico de última generación, es un antibiótico de hace mucho tiempo que se dejó de usar y que otra vez está vigente justamente por la presencia de la Acinetobacter MDR y de la Pseudomonas MDR. Incluso en clase les había comentado que este antibiótico, hasta antes de que volviera a tener vigencia, probablemente costaba centavos de dólar, porque no servía para nada. Hoy en día es 9.000 soles el tratamiento de una semana. Ustedes saben que los laboratorios así ganan. Los que trabajamos somos nosotros, pero el laboratorio gana. Nosotros recetamos, ellos ganan. Acá al Perú, por ejemplo, un solo laboratorio trae colistina y le pone el precio que quiere, porque está monopolizado. ¿Ya? Colistina es para Pseudomonas MDR y para Acinetobacter baumannii MDR. Por vía inhalatoria se puede usar en nebulización, por vía endovenosa se puede usar también.
¿Ya? Doctora, algo quería decirme. No, el Astrionan es para Pseudomonas, no MDR, sino en el caso de que haya reacción alérgica severa a beta-lactámicos. Porque si es, miren, una BLE, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que es una BLE? Una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cómo se define? Resistente a cefalosporinas de tercera y de cuarta, Astrionan, o sea, también se lleva Astrionan, y corresistencia con aminoglucósidos, con quinolonas, con sulfas y con tetraciclinas. Es la definición de una BLE. Si es que es sensible a Astrionan. Si dijera resistente a ceftriaxona, la elección es carbapenems. Esa es la elección, carbapenems. O sea, esa es la escala que se hace. Pseudomona, para empezar en el examen, es ceftazidima. Así de sencillo. Pero si les dice resistente a ceftazidima o cefalosporina tercera, carbapenems. Si dijera resistente a carbapenems, colistina. Eso es. Si no, Astrionan no. Astrionan es exclusivamente cuando les digan la persona tiene antecedente de shock anafiláctico a betalactámicos. O sea, es un antecedente de alergia serio. No le puedes dar ningún betalactámico, excepto el Astrionan, que también es un betalactámico. Es un monobactámico. ¿Ya? Ahí sí. Astrionan es de elección justo para Pseudomonas en pacientes que tienen alergia severa a betalactámicos. Incluso hay un dicho, ¿no? Es el único betalactámico que se puede usar en alergia a betalactámicos. No hay otro. ¿Queda aclarado? Ya. Siguiente. ¿Está bien así o querían que les traiga cuál es el agente etiológico de la otitis? No, ¿no es cierto? Repasemos. A ver, ¿cuál de los siguientes